¿sí? Vamos a poner a grabar. Bueno, pueden empezar a compartir y a defender su trabajo, ¿sí? Éxitos. Gracias, profe. Ahí se está compartiendo. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Se ve bárbaro, ¿eh? Pueden empezar cuando quieran. Ahí está. Bueno, nosotros vamos a tratar el abordaje del personal de enfermería en la campaña de vacunación. ¿Sí? Bueno, con el fin de dar el reconocimiento a nuestra protección, que a pesar que hubo una incertidumbre en lo que fue la pandemia, los enfermeros tomaron Un un rol poquito sumamente importante. bajo, Judith, un poquitito bajo. No sé si es tu micrófono, pero muy bajito. No sé, ¿se escucha ahí? ¿Ahí se Sí, escucha? escucho bien, sí. Yo sí, no sé, profe. Sí, se escucha bien, ¿eh? Dale, ¿Se dale. escucha bien Empezá. ahora? Bueno, con el fin de dar reconocimiento a nuestra profesión, que a pesar que hubo una incertidumbre en lo que fue durante toda esta pandemia, los enfermeros tomamos un rol sumamente importante, asumiendo la responsabilidad de preservar la vida de cada persona. Eh, Elegimos este tema más que nada por el respeto a los profesionales que dejaron su vida y bueno, y a los que siguen luchando por la sociedad sana. En fin, la elaboración de nuestro trabajo es producto de la experiencia laboral de la autora Verónica Márquez en el campo de vacunación en la cancha de Banfield. Los datos que recolectamos fueron tomados por el periodo de septiembre, octubre y noviembre de este año por medio de 30 entrevistas vía Google. Los motivos que nos llevaron a investigar fueron las promesas que hizo el Estado en cuanto a los sueldos, el pluriempleo que tienen que tener los enfermeros para tener un sueldo en relación a su labor, además las problemáticas de la vacunación pediátrica que hubieron en los vacunatorios y la capacidad de adaptación que tiene la enfermería ante las diferentes situaciones. La campaña de vacunación a nivel Argentina se inició en diciembre del 2020. Como parte del plan estratégico para la vacunación, se definió la priorización y escalonamiento de la población objetivo a vacunar en función de iniciar una vacunación en etapas, en la que se pudiera avanzar de acuerdo a la condición de riesgo y exposición y acorde a la disponibilidad gradual de dosis de vacunas que existiera en nuestro país. La población objetivo de vacunar se tuvieron que contemplar varios criterios en función al riesgo que se podían desarrollar una enfermedad grave y también la exposición al virus. Para eso la población se tuvo que ir dividiendo en los siguientes estadios. El primero se dividió en los adultos mayores de 60 años de edad, luego por el personal de salud, siguió por el personal estratégico, es decir, los de transporte y los de seguridad. Luego, las personas de 18 a 59 años que sean factor de riesgo, es decir, que tengan una enfermedad de base. Luego, los adolescentes entre 12 y 17 años también con alguna patología de base. Luego, el resto de la población entre los 12 y los 59 años que no tengan factor de riesgo. Y culminó, que todavía sigue, con los niños entre 3 y 11 años inclusive. ¿Sigue Vero? Ahí está. Bueno, para hablar pusimos un Power, ¿sí? De definiciones, y para comenzar a hablar sobre nuestra investigación, primero debemos definir algunos conceptos.
Si nos ubicamos dentro de los vacunatorios, encontraremos al vacunador, que son quienes adquirieron la capacitación por medio de cursos, ¿sí?, que fueron dictados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde no solo se aprendieron aspectos técnicos de aplicación, sino además los efectos adversos de las mismas vacunas, su conservación y su transporte. La manipulación y técnica de administración de estas vacunas son factores determinantes para la eficacia de las vacunas y de la seguridad de las vacunaciones. Luego encontramos al enfermero profesional, que es aquel que ha adquirido competencia científica y técnica para dar cuidados. La gran mayoría dentro de los vacunatorios son estudiantes de la carrera de enfermería profesional, que también realizaron, sí, el curso dictado por el gobierno de la provincia, y que luego de completar los módulos fueron derivados, ¿sí?, a una posta vacunatoria. Casi siempre eran las más cercanas, pero casi siempre no. Luego encontramos al licenciado de enfermería, que es quien administra servicio de enfermería en los distintos niveles de complejidad y toma decisiones en cualquiera de las áreas de su desempeño. También fueron los primeros convocados, sobre todo aquellos que estaban ocupando cargos en los CAP, realizando actividades de campo en unidades de atención móviles o en los UPAs. Luego también dentro de los vacunatorios encontramos a personal de triage, logística, prevacunación, quienes también forman parte de la campaña de vacunación y que sin ellos no podría el equipo llevar adelante esta vacunación, ¿no? Luego, si cambiamos, vamos a hablar un poquito de las vacunas, que son preparaciones que se usan para generar inmunidad contra distintas enfermedades y protegernos en caso de entrar en contacto con ellas. Casi todas estas vacunas se encuentran en una fase clínica correspondiente a la fase 3, es decir, se prueba la vacuna en miles de individuos que van a estar expuestos al agente infeccioso y busca evaluar su efectividad. La vacuna acá en Argentina es libre, gratuita y voluntaria, y está disponible tanto para aquellas personas que han tenido la enfermedad y se recuperaron, como para quienes nunca se contagiaron. Y entre ellas tenemos la vacuna de Pfizer, Sputnik V, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Moderna y Convidesa, que son las últimas que llegaron. Y considerando que las vacunas se administran para prevenir enfermedades, es imprescindible que los procedimientos y técnicas de su administración sean seguros y de calidad. Hoy en día estamos comenzando a administrar la tercera dosis adicional y de refuerzo en combinación con anteriores vacunas. Y llegamos a la suma de 66 millones de dosis aplicadas, pero todavía hoy en día hay una minoría de la población que no tiene ninguna dosis. ¿Sigo, Vera? Sí. Bien. Bueno, nuestro área de estudio fue en el Estadio Club Atlético Banfield, localizado al sur de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Loma de Zamora. Con la participación de la campaña de vacunación, el panorama laboral de enfermería sigue siendo caracterizado por los sueldos bajos, la persistencia en la precarización en las formas de contratación en los enfermeros, el pluriempleo, la sobrecarga laboral y la carencia de infraestructuras e insumos. A su vez notamos el cansancio y el estrés de los enfermeros, que manejan durante todos estos años, más allá de no haber tenido vacaciones o un descanso, una recreación, fue mentalmente el cansancio que tuvieron, y bueno, lo logramos identificar mediante todas estas cuestiones, mediante las encuestas que realizamos. Bien. Nuestro primer gráfico, según los datos obtenidos, la mayoría de los participantes del vacunatorio eran estudiantes de enfermería. Ahí podemos ver que es casi la mitad. Después se dividieron entre vacunadores y enfermeras profesionales. El motivo significativamente fue por trabajo. Vamos a aclarar de que es obvio que los aspirantes son quienes en el momento de recibirse quieren tener un puesto de trabajo, aunque esto no sea asegurado.
y de todas formas les sirve como experiencia en el campo laboral. El siguiente pregunta fue si tenían otro empleo y según los encuestados, que fueron 30, el mayor porcentaje fue de pluriempleo, por lo que hay que destacar que los sueldos son realmente bajos en relación a otros profesionales. Otra de las preguntas fueron si los pagos fueron puntuales, ¿no? Con respecto a los pagos, hubieron diferencia en la respuesta, por lo que cabe pensar que hubieron problemas al pagarles en tiempo y forma a los participantes del vacunatorio. ¿Se recibió ayuda de Nación en la vacunación pediátrica? Bueno, acá lo que podemos ver notablemente de que no hubo demasiada ayuda en lo que fue Nación en la vacunación pediátrica, ¿no? Nosotras como madres y futuras profesionales, cuando llevamos a nuestros niños a vacunar en los vacunatorios, notamos que hubieron diferentes tipos de decoraciones en los centros de vacunación. Por eso nos llevó a formular esta pregunta, ¿no? Entonces pudimos concluir que, bueno, según por lo que nos dijeron nuestros encuestados, que a pesar de que la ayuda fue escasa o nula, Nación solamente brindó los insumos necesarios, o sea, nada más ni nada menos que lo que era para vacunar a la gente y a los niños inclusive, ¿no? Pero no ayudó en lo que era adornar el espacio, dar un premio incentivo a los nenes por haber participado. Eso era algo muy importante para no generar un trauma en los niños, ¿no? Y bueno, y se hicieron referencia porque en cada posta de vacunación fuimos viendo, no estudiando, sino viéndolas, de que entre los empleados tuvieron que poner, hacerse cargo desde ellos de dichos gastos, es decir, en algunos juntaron plata y regalaron globos, en otros caramelos, en otros pudieron poner payasos, y así pudieron adornar para hacer una vacunación pediátrica efectiva. ¿Vera? Bueno, la conclusión que llegamos es que a pesar del importante trabajo que desempeñan en el día los trabajadores de la salud, aún no recibimos la valorización que merecemos ni al interior del sector sanitario ni en la sociedad en su conjunto. Adicionalmente, no existen políticas públicas que aborden de manera integral su situación y en numerosas ocasiones no se nos incorpora en los espacios de decisión o consulta. Y a pesar de ser la columna vertebral del sistema de salud, los trabajadores nos encontramos desarrollando la tarea en un contexto de alta vulnerabilidad sanitaria, social y económica. El estudiante de enfermería, al momento de desarrollarse en su campo laboral, no solo debe poseer conocimientos teóricos, sino que debe tener en cuenta que su trabajo no siempre va a tener el reconocimiento debido. Y que aunque en enfermería tomó el primer lugar en la línea de batalla en el contexto de pandemia, debemos ser dignificados y reconocidos por nuestro trabajo. Debemos hacernos valer y que nuestros años de estudios avalan nuestras tareas y que por eso nuestro trabajo es sumamente importante para el individuo, las familias y la comunidad. Y pusimos unas sugerencias donde marcamos unos ítems, más que nada el tema del refuerzo del sistema sanitario, que decimos que el fortalecimiento de este mismo es la clave para aliviar la carga del personal de salud dentro del contexto de pandemia, ¿no? Después una compensación económica para los trabajadores y trabajadoras de salud, porque solamente es un bono, no se paga como corresponde, solamente es una beca dictada por el gobierno, dada por el gobierno de la provincia, de Nación en este caso también. Después contratar y formar a más personal, ya que la pandemia pone en manifiesto la necesidad de una fuerza de trabajo sanitaria fuerte, más que nada para prepararnos para futuras emergencias sanitarias, y invertir en todos los sistemas de salud, para que puedan contratar, desplegar y mantener a un número suficiente de trabajadores bien formados, y con el equipamiento y los recursos necesarios.
Bueno, así finalizaríamos. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hacer un cierre de su tema. Obviamente que hablar de campaña de vacunación COVID-19 es un tema más que actual, es un tema que se está manejando y se tuvo que instaurar durante la marcha. Tal vez es un error esto de tener que instaurar sobre la marcha porque no tuvimos políticas preventivas previas. No voy a decir que solamente pasó en Argentina, ¿no? Porque esta pandemia nos afectó a nivel mundial, pero como países tercermundistas sabemos que no estábamos preparados para recibir y para organizar sobre la marcha una campaña de vacunación. Cuando hablamos de un tema actual, decimos que este tema no ha finalizado y que todavía veremos sus consecuencias y sus aciertos y sus desaciertos en breve o dentro de un tiempo. ¿Y cuáles pueden ser los aciertos? Bueno, los aciertos es haber podido vacunar a la población en un tiempo relativamente récord que lleva menos de un año y tenemos un 70-80% de la población con al menos una dosis de vacunación. Hay un desafío nuevo por delante, que es esta famosa tercera dosis. Estamos en pleno proceso del desafío actual, que es la vacunación a menores de entre 3 a 12 años y después en la etapa de los 12 a los 18 años. Obviamente que vamos trabajando sobre la marcha. Me gustaron mucho las sugerencias que han hecho ustedes, dado que, primero y principal, no todos los programas que ha establecido la Nación son pagados por Nación, muchos están hechos por las provincias, y esta por diferentes, sabemos que cada provincia es un ente particular, y ocupó a personal de diferentes características y pagó los sueldos de diferentes características. Por lo tanto, no hubo una unificación de criterios que tendría que haber bajado de Nación, cosa que es a mejorar, ya que las vacunas las manejó Nación. Así que tenemos muchos puntos y tenemos mucho todavía para hablar. Ni hay que decir de la efectividad de las vacunas, que todavía no sabemos cuál es la más efectiva, si tienen alguna secuela que va a ser a corto plazo. Es decir, estamos trabajando todavía sobre un sistema muy nuevo y que todavía va a dar que hablar durante mucho tiempo. Si queremos hablar del personal, podemos decir que todavía no sabemos si hemos acertado al tomar personal que no tenga la experiencia o si fue un acierto el darle la posibilidad a aquellos que no tuvieron experiencia. Digo porque considero que todavía es muy pronto para poder sacar esa conclusión. Sí se cumplió y se vacunó. Ahora la calidad de la vacunación la vamos a ver dentro de un tiempo. Porque es así, no podemos manejar resultados. Vacunarse vacunó. Calidad veremos dentro de un tiempo. Pero bueno, creo que sí, me encantaría que pudieran seguir la licenciatura. Creo que es un tema que ustedes han hecho un 50% del trabajo, de un trabajo de investigación final, de una tesis, que todavía tienen para trabajar muchísimo sobre esto, en lo que fue su experiencia de esta investigación y lo que puede pasar de acá a un año, que van a ser resultados concretos. ¿Qué vacuna sirvió? ¿Qué vacuna quedó por el camino? Si se puede unificar criterios dentro de lo que son los propios sectores de la vacunación, provincias, ¿sí? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el interior del país, lo que es el núcleo, que es Buenos Aires y el conurbano. Digo, todavía tenemos un montón para trabajar. Por lo pronto, la felicito, el trabajo fue muy bueno, están aprobadas, en breve les subiré la nota al campus, y las espero el día lunes para hacer una reunión grupal para contarles cómo vamos a seguir con los exámenes, con la tramitación del título y con una fecha para poder agasajarlos ustedes por su recepción de enfermeros. Así que bueno, éxitos, gracias por todo y nos vemos el lunes. Suerte. Gracias, profe. Gracias, compañera.